Hace poco tiempo estaba participando de un programa radial y el periodista me formuló la siguiente pregunta. ¿Cuál es el tema que con mayor frecuencia consultan las personas a un pastor? ¿Cuál es el asunto por el cual buscan orientación los seres humanos? En realidad no tuve que hacer mucho esfuerzo en encontrar la respuesta. Espontáneamente le dije, los temas que con mayor frecuencia aparecen son los conflictos familiares. No queda ninguna duda de que la familia está en crisis. Según los estudiosos del comportamiento humano, en toda la América Latina, cada 2 matrimonios que se forman, uno concluye en divorcio. Con los emergentes claros de niños que crecen sin referencias parentales, sin la cobertura emocional que provee un hogar, con desdicha, con frustración, con dolor, con caos social. En países como en el Uruguay, en la última década han descendido las uniones legales en un 20%. En tanto se acrecentaron las disoluciones en un 80%. Los motivos son variados. Aparecen roles mal asumidos, problemas financieros, infidelidad, malos vínculos, tratos inconvenientes entre unos y otros, falta de comunicación y la aparición de terceros que terminan influenciando negativamente en la vida de todos los hogares. Esto trae consecuencias psíquicas, emocionales, afectivas y sociales. Pero sabe, no estamos aquí para denunciar solamente que hay problemas. Estamos aquí para decir que en medio de los problemas hay esperanza y soluciones. Y esa solución no se encuentra en manos del Estado. No es problema de la recesión económica. No es problema de los sistemas de enseñanza. Los grandes problemas que tiene la familia pueden encontrar solución si gozosa y voluntariamente todos los integrantes de la misma se sujetan a la enseñanza de la palabra de Dios. Dios ha sido el creador de la familia, el que ha diseñado el hogar. El gran problema es que el hombre se apartó de los caminos de Dios y empezó a vivir a su antojo. Aún personas que concurren cada domingo a una iglesia, que conocen los principios bíblicos, muchas veces no se sujetan a ellos. Por eso, para todas las familias, cristianas y no cristianas, para los jóvenes, para los adolescentes que habrán de formar hogares, para todos los que nos escuchan por televisión y por radio, para las miles de personas que están necesitadas en su hogar, yo quiero ir al autor de la familia, a las palabras de Jesucristo, para que podamos tener hogares con fundamentos sólidos. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, entre los versículos 24 y 28, Jesús utiliza una parábola. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, entre los versículos 24 y 28. Esta parábola llega como conclusión del más maravilloso, práctico, sencillo y actual sermón que se haya escuchado. Es conocido con el nombre del Sermón de la Montaña. Y cuando termina Jesús su mensaje, su sermón de la montaña, cuenta esta breve historia y dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras, las que pronuncié en el sermón de la montaña, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, las que acabo de pronunciar, dice Jesús, pero no las hace,
Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. En esta ilustración, Jesucristo nos está hablando de dos construcciones. Estaban en una región parecida. Las dos fueron víctimas de las inclemencias del tiempo. Dice que soplaron grandes vientos. Dice que corrieron ríos, que descendió lluvia. Y las dos casas fueron sacudidas por la furiosa tormenta. En apariencia eran iguales. Las dos estaban construidas aparentemente con los mismos materiales, pero tuvieron resultados diferentes. Una dice que se cayó y que fue grande su ruina, y la otra dice que no cayó, a pesar de que las dos fueron golpeadas por las mismas situaciones. Y Jesús se encarga de explicar que la diferencia estaba en los fundamentos, es decir, en aquello que no se veía. Todos los seres humanos tenemos la particularidad de presentarnos en público de un modo muy atractivo. Podemos aparentar cosas que en realidad no vivimos. Pero bajo esta apariencia está la realidad, están los fundamentos sobre los cuales está cimentada nuestra vida. ¿Cuáles son los fundamentos de su hogar? ¿Alguna vez se puso a meditar en esto? ¿Cuáles son los fundamentos verdaderos que hacen sólido o que hacen débil a su familia? Con esta ilustración en mente, yo quiero compartir con ustedes los principios que enseñó Jesús en el Sermón del Monte y que son apropiados para vivir en familia. Por razones de tiempo no puedo explicar todos estos principios, pero voy a hablarles de 3 grandes líneas sobre las cuales se fundamenta un hogar sólido. Y si estas 3 grandes líneas de enseñanza de Jesús están en todos nuestros hogares, entonces van a venir vientos. Van a soplar esos vientos, van a golpear con ímpetu contra la casa, pero la casa no se va a destruir, porque tiene estos fundamentos bien colocados. En primer lugar, Jesús nos habló acerca de los vínculos entre los seres humanos. Usted sabe que cuando Dios creó a Adán, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea para él, y le presentó a Eva. Es decir, Dios nos hizo como seres afectivos para vincularnos con otros. No es bueno que estemos solos, es bueno que estemos en compañía. Pero luego esa compañía empieza a traer problemas y dificultades. Y usted que forma un hogar, que muchas veces intenta mostrar una buena apariencia, sabe muy bien que en todo vínculo surgen inconvenientes. Entre dos personas, aunque se amen con todo el corazón, es natural que surjan dificultades. Por eso no los debemos vivir como tragedia, sino como una oportunidad para crecer en el área de los vínculos. Debemos entender que bajo un mismo techo tienen que vivir armónicamente varias generaciones. Todos cuando entramos al hogar, no entramos solos, entramos acompañados de otras personas. Venimos de una herencia, de una historia. Todos ya formamos parte de un hogar anterior. Ese hogar tuvo sus virtudes y sus defectos. Ese hogar nos transmitió valores. Ese hogar nos transmitió formas de ser, fundamentos. Y todo eso que trajimos desde años atrás, lo estamos incorporando al nuevo hogar. Y nos estamos casando con una persona que también tiene sus valores, sus principios, su personalidad, su modo de entender la vida. Pero aparece otra generación más
Y es la generación de los hijos que se crían en otro modelo, en otra sociedad, en otro tiempo. Y los padres comienzan a decirle, cuando yo era joven o adolescente, las cosas eran diferentes. Y tienen razón, eran diferentes. Y ahora hay que armonizar todas estas generaciones y empiezan a surgir las dificultades. Jesús nos dijo así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. ¿Sabe? Hay familias que son verdaderos tribunales, donde el esposo, la esposa, los padres o los hijos ocupan el papel de un juez. Qué triste es para una esposa que hace todo su esfuerzo y pone lo mejor de sí, no escuchar otra cosa que de su marido reproches que van desde el aspecto físico hasta rasgos de su personalidad y de cómo se desempeñan las tareas domésticas. Y allí llega el hombre con todo su tribunal de justicia para decirle a su esposa cuán equivocada vive. Qué difícil es para un padre, para una madre, que da lo mejor de sí a pesar de sus debilidades, tener hijos que no hagan otra cosa que transmitirles su ingratitud, de no decirles jamás cuánto les valoran y aprecian, cuánto realmente los quieren. Hace poco hablaba con un adolescente que él me decía que no tenía fuerzas para luchar, porque su padre era tan exigente que nunca podía satisfacer las demandas que el padre colocaba. Y durante todo el tiempo pasaba diciéndole: cuando yo era más joven, hacía las cosas mejor o tuve mayores logros que tú. Ese joven, ese adolescente, estaba realmente amargado. Cambiemos de actitud. Si queremos una familia sólida, no solamente tenemos que ponernos en un papel de jueces, eso no es lo correcto. Tenemos que aprender a valorar las cosas que suceden dentro del hogar. Valorar lo que hace tu esposa, tu esposo, tus hijos. Y algunos dicen: pero yo no sé expresar los sentimientos. Y lo que no sabemos tenemos que aprenderlo. Tenemos que poner en palabras aquellas virtudes y cualidades que hemos notado de la esposa, del esposo, de los hijos. No temamos en expresar lo que reconocemos. No se corrige la vida de una persona con juicios severos, sino con amor. Y jamás olvidemos que mientras señalamos con un dedo, hay 3 dedos que apuntan hacia nosotros. Y cada uno de los que estamos bajo el mismo techo tenemos nuestras debilidades. Y tenemos que asumirlas. Y tenemos que ser responsables de nuestros errores, sin justificarnos y sin intentar trasladar hacia otros aquellas cosas que hacemos mal. En estos vínculos Jesús nos enseña no solamente a no juzgar, nos enseña que debemos perdonar. Dijo Jesús: si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mire, todos nos equivocamos y necesitamos ser comprendidos y perdonados. ¿Usted nunca utilizó un vocabulario que hiere a otro de su familia? ¿Jamás dijo una palabra que lastimó a otra persona? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Todos ofendemos muchas veces. Si alguno nos ofende en palabras, este es varón perfecto. Así que yo no me voy a poner en el papel de varón perfecto. Todos ofendemos muchas veces en palabras. Ahora, claro, las palabras expresan la ira contenida, los resentimientos, los rencores, las frustraciones acumuladas. Y como todos nos equivocamos, a veces no nos damos cuenta, pero empezamos a meter dentro del corazón esa palabra tan triste que es la palabra resentimiento. ¿Sabe lo que es el resentimiento? Cuando alguien nos ha herido o nos ha lastimado, nos ha causado dolor. Y el resentimiento es volver a sentir las mismas emociones negativas cada vez que nos acordamos del hecho.
Y yo le pregunto, en su familia, no solamente entre esposos, hablo cuñados, tíos, primos, hermanos, suegros. Yo digo, en su familia, ¿hubieron palabras hirientes? ¿Hubieron cosas que le causaron dolor? ¿Usted está resentido? Jesús nos invita a perdonar. Y cuando perdonamos somos libres. Y cuando perdonamos tenemos paz. Y cuando perdonamos abrimos la comunicación para el diálogo. Establecemos puentes de contacto. Y me encantaría que luego de esta reunión todos salgamos de aquí con un corazón dispuesto a perdonar a quienes nos hirieron. Y quizás ir a buscar a aquel pariente y familiar del cual nos hemos distanciado y hace mucho que no hablamos, y decirle: Dios habló a mi corazón, vengo a pedirte perdón o vengo a perdonarte, pero quiero que restablezcamos nuestro vínculo que está lastimado. No hay lugar más apropiado para poner en práctica el mandato bíblico que dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, sed benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Así como Dios perdonó mis pecados y mis faltas, dice la Biblia, debo perdonar a quienes me han herido. Y si soy consciente de que he herido a alguna persona, debo expresar en palabras y con humildad: yo te pido perdón. Me consta que hay personas que es imposible que puedan aprender las palabras perdóname, te pido perdón. Pero si no nos quebrantamos y solo nos dejamos llevar por el orgullo, el hogar no tendrá fundamentos sólidos. No solo Jesús habló en el Sermón del Monte acerca de los vínculos, habló de otro fundamento, y Jesús habló de la fidelidad. Mire, yo quiero hablar claro, porque el diablo habla claro y está haciendo estragos por todas partes. Y yo tengo una gran responsabilidad como persona que proclama el mensaje de Dios, de decir las cosas directamente. Jesús dijo en el Sermón del Monte: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya entre los 10 mandamientos, Dios dice: no cometerás adulterio. Y agregó: no codiciarás la mujer de tu prójimo. El adulterio consiste en el rompimiento de los votos que una vez se hicieron ante Dios y ante la ley, donde hemos prometido fidelidad. Y aquel que ha roto estos votos de fidelidad ha pecado contra Dios y contra su cónyuge. Pero este concepto de fidelidad hoy se ha distorsionado por el tipo de sexualidad que se nos enseña a través del cine, de la pornografía, del internet y de muchos medios masivos de comunicación. En épocas pasadas, cuando dominaba la cultura machista, el hombre se sentía en libertad de cometer adulterio y lo contaba como una gran proeza delante de sus compañeros. Pero muchos afirman que luego de la invención de la píldora anticonceptiva, la mujer ha entrado en la misma carrera para la experimentación prematrimonial y extramatrimonial. Y hoy se han equiparado en la práctica de este pecado. Esto trae desdicha. No quiero transmitir una imagen distorsionada acerca de la sexualidad, porque al fin y al cabo esto es un don de Dios. Y la Biblia enseña que hay 3 claros propósitos. El primero de ellos, la expresión del amor. 2 seres que se aman, se buscarán, se desearán, anhelarán estar juntos. El segundo propósito que la Biblia enseña es el placer. Dios ha creado la sexualidad para que en el ámbito de ese amor se pueda experimentar placer. Y en tercer lugar, para la procreación. Dios ha querido que la vida surja
a través de esta situación de orden natural. Pero estas tres cosas, siempre dentro del vínculo matrimonial. Fuera del vínculo matrimonial, es una distorsión del plan de Dios. La palabra de Dios es clara. Dice lo siguiente: el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará. Mire cuántas cosas. Dice la Biblia que no es una persona inteligente, le falta entendimiento. Aquel que sale corriendo detrás de otra persona que no sea su cónyuge. Y dice que tarde o temprano va a hallar dos cosas en esa práctica. Él piensa que haya placer, ella piensa que haya amor, pero según la Biblia hallará heridas y vergüenza. He visto personas adineradas, profesionales y cultas estropear sus vidas, pulverizarlas por correr detrás de una práctica inmoral. Y Jesús fue más lejos en el tema. Él dijo: el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entendamos bien. Jesús no está diciendo que mirar a una persona sea pecado. Ni siquiera está diciendo que reconocer elegancia, buena presencia o belleza en una persona, eso sea un pecado. Lo que está diciendo Jesús, mirar con ojos codiciosos. Y con eso está queriendo decir, aquel que está mirando a una persona que no sea su cónyuge, poniendo sus ojos con el anhelo de poseer a esa persona, ya adulteró. Porque una vez que colocó sus ojos allí, su mente se va a llenar de ese pensamiento incorrecto, lo albergará el corazón y se traducirá en la práctica pecaminosa. Por eso dice Jesús, es mejor entrar al reino de los cielos sin los ojos que antes que tener los ojos y ser echado al infierno. Muchas veces las personas no se dan cuenta y no han escuchado el consejo que vez tras vez hemos dado. Ningún hombre ni ninguna mujer casados pueden tener amistad con otra persona que no sea su cónyuge. Porque muchos de estos vínculos inconvenientes comienzan en el plano afectivo. Esconden las cosas de su esposo, de su esposa, y dónde estuviste y dónde no estuviste, y por qué te llaman y por qué no te llaman. No me juzgues, es mi amiga, es mi amigo, me está consultando. No es correcto en la vida familiar. Si alguien tiene este tipo de vínculo con alguien, yo le digo que está próximo a violar el principio que Dios ha enseñado. Debemos recordar lo que dice la Biblia. Por favor, muchachos, chicas, no arruinen sus vidas con algo tan maravilloso que Dios les ha dado, que es la posibilidad de formar un hogar, diseñar una familia. Sepan esperar el tiempo adecuado para esta práctica. Esposo, esposa, sé fiel, hagan caso a lo que dice la Biblia. Alégrate con la mujer de tu juventud. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Tengan la dicha y el gozo de avejentar juntos y de expresar el amor en cada etapa y en cada momento del matrimonio de un modo diferente, pero alégrate con la mujer de tu juventud. En tercer lugar, Jesús nos habló de los bienes materiales en el Sermón del Monte, y esto también debemos ponerlo como un fundamento. Él dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Para nadie hay dudas de que vivimos en una sociedad materialista, que ha hecho del placer y del confort la principal finalidad de la vida. Y hoy se ha generado todo un abanico de manifestaciones alrededor de los bienes materiales, donde la acción de comprar, de tener, de exhibir, parece que es el modo de vivir o el Dios al cual muchos se han entregado.
cuando no se alcanza lo que se quiere, o cuando no se tiene lo que el vecino tiene, entonces produce desdicha y frustración. O quizás el anhelo de obtener antes de tiempo un bien material. Y allí aparecen las tarjetas de crédito, los créditos a sola firma, las deudas, los pedidos de préstamo que luego terminan ahogando y desintegrando a las familias. Pocos saben que esos que le dan dinero, aún con tarjetas, son usureros legales que terminarán asfixiándolos. Algunos me dirán, pero pastor, ¿cuándo va a dejar de predicar esto? Cuando vea que la gente empiece a vivir a la luz de estos principios. Mucha gente sigue endeudándose de un modo equivocado solamente por el hecho de obtener equivocadamente lo que cree que le va a traer felicidad. Hoy estamos ante un modelo de familia donde los padres trabajan excesivamente para darles a sus hijos videogame, a sus esposas electrodomésticos, pero les privan de amor, estímulo y corrección porque no tienen tiempo para pasar con ellos. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Ante estas situaciones tan difíciles que nos está tocando vivir y lo que nos espera en el terreno económico, a los esposos le dice, ¿por qué gastas tu dinero en lo que no es pan? Y tu trabajo en lo que no sacia. No hay grandes salarios, no hay muchas perspectivas laborales. La Biblia dice, ¿por qué gastas entonces los pocos recursos en cosas que no son correctas? ¿Sabe lo que le dice Dios a las esposas en cuanto a esto? Con voluntad trabaja con sus manos, no carecerás de ganancias. Hay esposas que exigen desmedidamente a sus maridos bienes materiales, no es correcto. Jóvenes, no le pidan a sus padres gastos innecesarios solo por el placer y por la apariencia de tener un calzado deportivo o un vehículo o cosas similares a estas. No pongamos a nuestros padres bajo esa exigencia y padres, no tengan temor. No cedan ante las exigencias incorrectas de los hijos. Que los jóvenes, que los niños aprendan a disciplinar el bolsillo desde que son pequeños. Y luego van a trabajar en una ocupación digna, van a ganar sus recursos y van a saber administrarlos. Esto es lo que Jesús nos habló, entre otras cosas, acerca de fundamentos de una familia sólida. Si los vínculos son correctos y no juzgamos y perdonamos y nos amamos, si hay fidelidad conyugal, verdadero amor, y si hay un adecuado entendimiento de lo que es el dinero y los recursos y la manera de administrarlo, estaremos en mejores condiciones de enfrentar cuando soplan los vientos, cuando golpean con ímpetu contra nuestra casa, porque es inevitable de que soplen y que golpeen. Lo único que cuando los fundamentos están sólidos, la casa va a permanecer. Y Jesús dijo que estos fundamentos no es los que los conocen, es los que los oyen y los hacen. Y tenemos que tomar decisiones de hacer las cosas que Dios quiere. Quizás usted sabe que en su temperamento hay cosas que están mal y las quiere cambiar y no puede. O quizás se da cuenta que la culpa de una infidelidad o una persona, un hombre o una mujer que está en su mente y está tentándole, le genera vergüenza. O quizás están administrando equivocadamente el dinero. La Biblia dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ponga a Jesús como fundamento del hogar. Póngalo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y usted verá que todo comenzará a ser diferente.